Hola a todos, mi nombre es Selvin, mi compañera Génesis y yo les hablaremos sobre el sistema estomatognático. El sistema estomatognático, del griego estoma, que significa boca, y natos, que significa mandíbula. También se le llama aparato masticador y es el conjunto de órganos y tejidos que nos permiten hablar, deglutir, sonreír, masticar, succionar, entre otros. El término apareció por primera vez en la década de 1950 en la literatura estadounidense. El aparato estomatognático comprende de boca, lengua, dientes, huesos, músculos, nervios, amígdalas, paladar, entre otros. Los límites del sistema estomatognático, como podemos observar en la siguiente imagen, en el plano frontal superior, una línea que atraviesa los arcos supraorbitarios, y en el plano frontal inferior una línea que pasa por el hueso hioides, y en el plano sagital una línea vertical que pasa por la mastoides. Los componentes anatómicos, entre ellos tenemos los huesos, los músculos, las articulaciones, los ligamentos, la lengua, los dientes y los nervios. Entre los huesos tenemos los huesos del cráneo, la mandíbula, el hueso hioides, la clavícula y el esternón. En los músculos tenemos los músculos de la masticación, de la deglución y de la expresión facial. Y en las articulaciones tenemos la dentoalveolar y la temporomandibular, que más adelante hablaremos de ella. En componentes fisiológicos tenemos la oclusión, el periodonto, la articulación temporomandibular y el mecanismo neuromuscular. Definimos por oclusión el contacto que hacen los dientes anteriores con los dientes posteriores. Y definimos por periodonto el conjunto de tejidos que rodea y soporta al diente. Y estos tejidos son la encía, el cemento radicular, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. La articulación temporomandibular conecta la mandíbula con la parte lateral de la cabeza. Cuando funciona adecuadamente nos permite hablar, masticar y bostezar. La ATM, como también es conocida, está formada por el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea y el cóndilo del hueso temporal. Los huesos del cráneo. El conjunto de huesos de la cabeza se le denomina cráneo. Hay 22 huesos y se clasifican en huesos impares y huesos pares. Los huesos pares tenemos el maxilar superior, los palatinos, los cornetes nasales inferiores, los propios de la nariz, entre otros. Y los huesos impares tenemos la mandíbula, el vómer, el etmoides, el frontal, el occipital, entre otros. En la osteología del sistema estomatognático tenemos el hueso maxilar superior, el hueso maxilar inferior y el hueso temporal. El esqueleto óseo de la cavidad bucal está formado por dos huesos, un hueso doble llamado maxilar superior y un hueso impar llamado mandíbula. Los dos huesos forman parte del cráneo y se relacionan con el resto de huesos de la cara. El maxilar superior forma parte de la porción superior de la boca y conforma junto al hueso palatino la arcada superior. Se trata de un hueso doble con forma cuadrangular. En este hueso destacan unos accidentes anatómicos: la apófisis palatina, la apófisis ascendente, el hueso alveolar, que es aquí donde se insertan los dientes, y las depresiones para las inserciones de músculos. El hueso palatino, como lo podemos observar en esta imagen, es un hueso doble que junto al maxilar forma el esqueleto del paladar. Se articula con los huesos maxilares por delante y entre sí en la línea media. La mandíbula es un hueso único y móvil, gracias a la articulación que establece con el cráneo denominada articulación temporomandibular. La mandíbula encontramos la siguiente anatomía. Tenemos una sínfisis mentoniana que se encuentra a nivel de la línea media y la parte más protuberante de la mandíbula se le llama eminencia mentoniana. También encontramos dos agujeros, que es por donde pasan los nervios y los vasos sanguíneos, y estos agujeros le denominamos agujeros mentonianos. En sus bordes diferenciamos el cóndilo de la mandíbula, la escotadura sigmoidea y la apófisis coronoides. Los dientes son órganos anatómicos duros. Se encuentra adherido a los alvéolos de los huesos maxilares y está conformado por cemento dentario, la dentina, el esmalte y la pulpa.
Los músculos responsables del movimiento de la mandíbula se dividen en dos: los músculos principales y los músculos accesorios. Entre los músculos tenemos los músculos temporales, el glenoideo, el macetero, el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, el digástrico. Ahora hablaremos del músculo temporal. El músculo temporal tiene una forma de abanico, que tiene su origen en el hueso temporal y su inserción en la apófisis coronoides de la mandíbula. La inervación es la rama temporal del N trigémino, y la acción es el movimiento de cierre y reducción de la mandíbula. El músculo macetero es un músculo con forma rectangular que cubre la rama ascendente de la mandíbula. La acción del músculo macetero es elevar la mandíbula, y la inervación es el ramo macetérica del mandibular. El músculo pterigoideo interno es un músculo con forma rectangular igual que el macetero, y se origina en la fosa pterigoidea y llega a la parte interna del ángulo mandibular. La inervación que presenta este músculo es la rama del nervio mandibular del trigémino, y la acción que presenta este músculo es la elevación y desplazamiento lateral de la mandíbula. El músculo pterigoideo externo es un músculo que se origina en el hueso efenoides y se inserta en el cóndilo mandibular. La inervación que presenta es el nervio trigémino, y la acción es la proyección hacia adelante y movimiento de la lateralidad de la mandíbula. El músculo glenoideo se encuentra en la región suprayoidea y tiene su origen en la espina mentoniana, y se inserta en la cara anterior del hueso ioides. Presenta inervación C1 y C2, el nervio hipogloso, y tiene como acción el elevar el hueso ioides y la lengua. El músculo digástrico tiene forma de arco y se presenta en dos partes: la parte anterior y la parte posterior, como podemos observar en la siguiente imagen. Tiene su origen en la cara externa de la rama de la mandíbula, y tiene como inserciones en la parte posterior la fosa digástrica de la mandíbula, y en la parte anterior la escotadura mastoidea del hueso temporal. Tiene como acción depresor de la mandíbula y elevador del hueso ioides. Ahora los dejo con mi compañera Génesis, que les seguirá hablando y explicando sobre este tema. Buenos días, compañeros y doctora. Yo les voy a seguir hablando acerca de los nervios que inervan, valga la redundancia, dicho sistema. Hay 12 pares de nervios craneales que se relacionan con las funciones de masticación, deglución, respiración y fonación. De dichos 12 pares hay 4 que son de la boca, que estos son el quinto par, que es el par trigémino, el séptimo par, que es el facial, el noveno par, que es el glosofaringio, y el 12avo par, que es el hipogloso. Les voy a hablar ahorita acerca del quinto par craneal o el nervio trigémino. Este nervio es mixto y contiene 3 ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. En nuestra área odontológica resaltan dos ramas, que son la maxilar y la mandibular. Como su nombre lo indica, la rama maxilar inerva todo lo que es esto, que son las fosas nasales, el labio superior, la encía, los dientes superiores, el maxilar, que el maxilar es este, y el paladar blando. Y la rama mandibular, toda esta parte, la mandíbula, el labio inferior, la encía, los dientes inferiores, el ATM, la lengua
y eso. Ahora les voy a hablar acerca del nervio facial. El nervio facial es un nervio que interviene en la inervación cutánea de los músculos de la cara y también de las glándulas salivales. El nervio facial tiene 5 ramas. Bueno, nosotros nos los enseñaron así. El primero es el temporal, el segundo es el cigomático, el bucal, el mandibular y el cervical. Estas son las 5 ramas del nervio facial. Ahora les voy a hablar acerca del nervio glosofaringeo o noveno par craneal. Este también todos son nervios mixtos pero este interviene en la sensibilidad de la lengua, movimientos de la faringe e inervación de la glándula parótida. La glándula parótida es una que queda como por acá va el conducto parotidio. Bueno, de la inervación de esa glándula se encarga el noveno par o el glosofaringeo. Ahora les voy a hablar acerca del nervio hipogloso o el 12º par craneal. Este nervio hipogloso, lo siento, tiene forma como hamaca, está como por acá. Está junto a un músculo que ya les hablé a mis compañeros, que es el músculo digástrico. Es un vientre del digástrico. Bueno, el nervio hipogloso es solamente motor, que actúa en los músculos de la lengua. Todo lo que tenga que ver con gloso es de la lengua. Ahora les voy a hablar un poco de los ligamentos que existen en lo articular. Están los ligamentos capsular, ligamentos colaterales, temporomandibular, que es el ATM, y los ligamentos accesorios, que son 2, el esfenomandibular y el estilomandibular. Los ligamentos colaterales, su función es fijar los bordes internos y externos del disco articular, y esto a los polos del cóndilo de la mandíbula. El cóndilo de la mandíbula queda como por acá. Uno es un piquito, por así decirlo, es el cóndilo de la mandíbula, y el otro es la apófisis coronoides de la mandíbula. Y esto permite que el disco se mueva con el cóndilo cuando se desliza hacia adelante y hacia atrás. Cuando hablamos, cuando masticamos, se va deslizando. Entonces este ligamento ayuda a esa función y también fija el disco con el cóndilo. Ahora les voy a hablar acerca del ligamento capsular. El ligamento capsular, las fibras de este ligamento se insertan en la parte superior, que es en el hueso temporal, y en la parte inferior se inserta al cuello del cóndilo. ¿Cómo les explico? Bueno, como les digo, esas son como unas 2 crestas, por decirlo así. Cada cresta tiene su cabeza y su cuello. Bueno, el ligamento capsular en la parte inferior se une al cuello del cóndilo, o sea que más abajito de donde está en sí como la cabecita, por así decirlo. Su función es envolver la articulación y retener el líquido sinovial. Ahora les voy a hablar acerca del ligamento temporomandibular o ATM. Este ligamento es muy importante en nuestra carrera odontológica y, bueno, en nuestra profesión en sí, no solo en una clase, sino en todo. Se extiende desde la superficie lateral e inferior del arco cigomático al cuello lateral del cóndilo, siguiendo una proyección posterior e inferior. Es como por acá. Va como de acá a acá. El cigomático son 2 músculos de la cara.
Limita los movimientos del cóndilo disco. Previene al cóndilo de ser desplazado de la eminencia articular y limita la retrusión del cóndilo. Ahora les voy a hablar acerca de los ligamentos accesorios. El ligamento esfenomandibular no tiene efectos limitantes de importancia en el movimiento mandibular. La espina del hueso es de la espina del hueso esfenoides hacia la língula. La língula es una parte de la lengua. Ahora les voy a hablar acerca del otro ligamento accesorio, que es el estilo mandibular. Este limita el movimiento de la protrusión excesiva. Va del proceso estiloides hacia el ángulo de la mandíbula y limita el movimiento de protrusión excesiva, como dije anteriormente. Ahora les voy a hablar acerca de las glándulas salivales. Estas, como su nombre lo indica, son las glándulas que producen la saliva, encargadas de la saliva. Se clasifican en parótidas, en sublingual, en submaxilar. Bueno, primeramente la saliva es un líquido con múltiples funciones, como la digestión y de defensa de las infecciones. Estas glándulas, el tipo de glándulas que les mencioné, se clasifican por tamaño. La glándula parótida, que es una de gran tamaño, que les digo que es la que está acá, esa produce saliva serosa, solamente saliva serosa. Después va la submaxilar o submandibular, que queda como por acá, que es en la superficie interna de la mandíbula. Su conducto principal drena en la mucosa del piso de la boca y produce saliva mixta, o sea, serosa y mucosa. Esos son los dos tipos de saliva, serosa y mucosa. Recordando, la glándula parótida solo es serosa, y mientras que la submaxilar o submandibular es mixta, mucosa y serosa. Ahora, las glándulas sublinguales son las que están acá en la lengua, abajito de la lengua, que estos tienen muchos conductos que vierten la saliva del suelo de la boca. Esta solo produce saliva mucosa. Hay también otras glándulas que son las salivales menores, que estas son distribuidas por toda la boca. Bueno, la cavidad oral. La cavidad oral se encuentra debajo de las cavidades nasales, de acá para abajo. Se abre por encima de la cara a través de la hendidura bucal. Se comunica con la orofaringe a través del istmo de las fauces. Se separa de dos regiones por la arcada dental: el vestíbulo de la boca, que forma la herradura, y la cavidad oral propiamente dicha. La cavidad oral, el techo está formado por el paladar blando y duro. El piso está por los músculos miloioideos, genioideos y la lengua. Y las paredes laterales son las mejillas. Los músculos miloioideos, genioideos y la lengua es esta parte de abajo. Este es el piso, el techo es el paladar blando y duro, y las paredes son las mejillas. Las funciones de la cavidad oral son varias. La primera es que abre paso al aparato digestivo, implicado en el proceso inicial de la alimentación. También modifica los sonidos producidos por la laringe, y el resultado es el poder hablar.
puede utilizarse para respirar porque se abre a la faringe. Es una vía común para los alimentos y respirar el aire. Los nervios relacionados con la cavidad oral son el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio maxilar es en las partes superiores de la cavidad oral, o sea, en el techo de la cavidad oral. El paladar blando, el paladar duro, dientes. Y el nervio mandibular es en las partes inferiores, o el piso, por así decirlo, de la cavidad oral, la lengua, pero de la lengua solo es la sensibilidad de 2/3 anteriores de la lengua. También está el nervio cuerda del tímpano. Esa es una rama del facial para el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Este nervio es para el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. También hay fibras parasimpáticas estas son para las glándulas de la cavidad oral, distribuidas a través del nervio facial, de las ramas del nervio facial. Las fibras simpáticas provenientes del ganglio cervical superior también. Ahora les voy a hablar de la estructura esquelética. Hay huesos pares y huesos impares. Los huesos pares son los maxilares, los palatinos y los temporales. Los huesos impares son la mandíbula, los efenoides y los hioides. Cada mejilla está formada por una fascia y una capa de músculo esquelético situada entre la piel y la mucosa, que este es un músculo llamado buccinador, que está como por acá. El suelo de la cavidad oral, que está formado principalmente por estas estructuras anatómicas, que es el diafragma muscular, que son los músculos miloioideos, los músculos genioideos y la lengua. Bueno, la lengua es una estructura muscular que forma parte del suelo de la cavidad oral, como ya les había dicho anteriormente. Presenta 2/3 anteriores situados en la cavidad oral y 1/3 posterior que se encuentra en la orofaringe. También la punta de la lengua es la zona terminal de la parte oral de la lengua. Las dos partes anteriores son de la cavidad oral. El tercio posterior ya no es de la cavidad oral. La raíz de la lengua es la zona terminal de la parte oral de la lengua. Presenta 2/3 anteriores u orales y 1/3 posterior o faríngeo, separados por el surco terminal con forma de V. Y en ese vértice hay un agujero que se llama agujero ciego. La mayor parte de la lengua está formada por músculos, que son músculos extrínsecos o intrínsecos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los músculos de la lengua. Primero, de los músculos intrínsecos. En los músculos intrínsecos está el longitudinal superior, que se extiende desde el tejido conectivo, submucoso y tabique medio de la parte posterior de la lengua, hasta el tejido conectivo, submucoso y mucosa de la parte posterior de la lengua. La función de este músculo es acortar la lengua y doblar la punta y los lados de la lengua. También está el longitudinal inferior, que está situado entre los músculos genio-gloso e hiogloso, que se extiende desde la raíz de la lengua a la punta de la lengua. La función es acortar la lengua, desenrollar la punta y doblarla hacia abajo. Ahora los músculos intrínsecos, que está el transverso, que se extiende del tabique medio al tejido conectivo submucoso de los bordes laterales de la lengua. Y la función es acortar y alargar la lengua. También es el vertical,
que se extiende desde el tejido conectivo submucoso del dorso de la lengua hasta el de las regiones más ventrales de la lengua. Y su función también, como la anterior, es acortar y alargar la lengua. Todos estos nervios están inervados por el hipogloso. Y de estos nervios que les voy a hablar ahora son por otro nervio. También en los extrínsecos, los anteriores eran intrínsecos. Ahora vamos con los extrínsecos. Está el geniogloso, hipogloso, estilogloso, condrogloso y palatogloso. Bueno, el geniogloso se extiende entre la espina mental superior hacia el cuerpo del hueso hioides. Su función es protuir la lengua y deprimir el centro de la misma. El hiogloso se extiende desde el asta mayor y parte adyacente del cuerpo del hueso hioides hasta la superficie de la lengua, y su función es también deprimir la lengua. El estilogloso se extiende desde la superficie anterolateral de la apófisis estiloides y se inserta en la superficie lateral de la lengua. Este músculo, la función es elevar y retraer la lengua. También está el condrogloso, que el condrogloso está situado en el cuerpo del hioides a las zonas laterales de la base de la lengua. Su función es deprimir la lengua. El palatogloso se extiende desde la superficie inferior de la aponeurosis palatina hasta el borde lateral de la lengua, y su función es deprimir el paladar, cerrar los pliegues palatoglosos y elevar la parte posterior de la lengua. Todos estos están inervados por el nervio hipogloso, a excepción del palatogloso, que está inervado por el nervio vago. Ahora les voy a hablar acerca del drenaje linfático de esta parte. La parte faríngea drena directamente a través de la pared faríngea en el nódulo yugulo-digástrico. La porción oral de la lengua drena directamente en los ganglios cervicales profundos y en los nódulos submentonianos y submandibulares. Este es el drenaje linfático de toda esta parte. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición. Espero les haya gustado. Cualquier duda, ahí estará la presentación, o nos pueden preguntar vía mensaje o algo. Y muchas gracias.